Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de A la Ciencia. Soy Arturo García y como siempre el día de hoy me acompaña Quique Neira, Daniel Taxa y Jesús Lira en la conducción del programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy día tenemos un programa especial. Vamos a hablar acerca de la cannabis, de la marihuana. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Tenemos una invitada también especial, ahora peruana. Ahí está Olazo, ella es bióloga y actualmente está haciendo una maestría también. Vamos a hablar con ella más adelante acerca del tema porque conoce bastante sobre el tema y va a ser una entrevista bastante esclarecedora para nosotros y esperemos que también para ustedes. En primer lugar, como siempre, agradecer a la Sociedad Secular Humanista del Perú por promocionar el programa, ya que ellos difunden el pensamiento crítico y escéptico a través de la difusión de contenido científico de alta calidad y que está al alcance de todos. Y también a Nacional TV Perú, por supuesto, por brindarnos la plataforma para llegar hacia donde estén ustedes. Entonces, dicho esto, como siempre, vamos a comenzar el programa. Ya saben que el tema es acerca de la cannabis. Hemos tenido hace unas cuantas semanas un congresista que ha generado todo un capítulo, ¿no? Una polémica en el Congreso por decir que él es consumidor, ¿no? Consumidor de marihuana. Pero bueno, vamos a tratar el tema de la manera más escéptica posible y con los mayores argumentos científicos porque creemos que hay ciertos ángulos que no se han tocado correctamente y que vamos a tocarlos en este programa. Entonces, comencemos, ¿no? Lo primero me gustaría comenzar, obviamente, yo crecí no voy a decir que crecí en un hogar conservador, pero evidentemente siempre el tema de la droga estuvo, digamos, presente y no quiero que crean que estoy hablando de que había droga presente en mi casa, sino que era un tema que se conversaba, ¿no? Era un tema que se conversaba y siempre mis padres eran deportistas ambos, entonces tuve esa suerte y tuve esa aproximación sobre siempre, no, la droga es mala, no la consumas, ¿no? Y eso evidentemente en mí generó que cualquier cosa que se llamase droga para mí era automáticamente malo, ¿no? Pero si nos vamos a la definición de droga o tratamos de buscar una definición de droga, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de drogas y no todas son malas o no todas son ilegales, por así decirlo, ¿no? La droga la podemos definir como una sustancia que cuando ingresa al organismo actúa sobre nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y altera esto de alguna manera nuestro comportamiento, ¿no? Y puede ser clasificada, ahora hay varios tipos de clasificación sobre drogas, pero vamos a optar por una más simple que son 3. Alucinógenas, por ejemplo, el LSD o la mescalina, drogas estimulantes del sistema nervioso central, como la cocaína, la cafeína o el tabaco, y drogas depresoras del sistema nervioso central, como es el alcohol, la heroína y la estrella del programa de hoy, que es el cannabis, ¿no? Y claro, ustedes habrán escuchado, está el tabaco, está la cafeína, está el alcohol, ¿no? También son drogas porque afectan nuestro sistema nervioso central y tienen una consecuencia en nuestro comportamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué el cannabis es ilegal y por qué el alcohol no? Bueno, es una pregunta que se la voy adelantando a la invitada que vamos a tratar de responder en los siguientes minutos, ¿no? Pero ciertamente lo que sí es verdad es que los únicos responsables de decir qué drogas son legales y qué drogas son ilegales es el Estado, ¿no? Y en el Perú el cannabis es ilegal. Entonces, ahora, siempre que hablamos nosotros de marihuana es casi imposible no polarizar a la audiencia, ¿no? Vas a tener personas que automáticamente asocian cannabis, marihuana con delincuencia, con drogas, que están en lo correcto, con diferentes temas asociados, digamos, menciones negativas, ¿no? Es difícil encontrar personas que encuentren alguna mención positiva cuando hablamos de marihuana o cannabis. Ahora, a mí me gustaría diferenciar porque, aunque podemos encontrar en mucha literatura que marihuana y cannabis son prácticamente lo mismo, sí hay algunas diferencias, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? El cannabis es la planta, ¿no? Y la planta de cannabis tiene, digamos, 3 especies, ¿no? La sativa, la índica, que son las más conocidas, y hay una tercera que es una especie de híbrido que no recuerdo el nombre ahorita, pero, digamos,
tiene 3 especies, ¿no? Y en esas especies, normalmente más de la sativa, hay cepas, ¿no? Y una de esas cepas es la marihuana. ¿Por qué? Porque para que una cepa sea considerada marihuana, tiene que tener un porcentaje de THC. Para ser exacto, 0.3%, ¿no? ¿Qué es el THC? Bueno, el THC es un compuesto psicoactivo, ¿no? Es el compuesto, en realidad es el responsable de todo lo que se le asocia a la marihuana cuando se consume, ¿no? La sensación de el estado letárgico, ¿no? La dificultad de concentración, y todo eso, ¿no? Eso es culpa del THC, eso es la responsabilidad absoluta del THC. Entonces, si tiene más del 0.3% de THC, se considera marihuana. Y si les interesa, de repente el término marihuana viene de un dialecto mexicano, bueno, náhuatl en realidad, que es, bueno, en zona de México, en Centroamérica, ¿no? Que significa hierba que se enrosca o hierba para tejer y hace alusión también a borracho o alterado de mente, ¿no? Lo que nos lleva a pensar de que en la antigüedad, ¿no? Sí existía esta planta y se conocían las propiedades que tenía, ¿no? Hemos hablado del THC, ¿no? Que es uno de los compuestos, pero también vamos a hablar ahora del CBD, ¿no? Que es el otro compuesto que es el hermano, digamos, el hermano, entre comillas, del THC, no tan conocido, pero que justamente es, digamos, el compuesto que mejores propiedades tiene o hace mejor a todos. El CBD está asociado a tratamientos específicos, por ejemplo, para algunas enfermedades como el glaucoma, trastornos del sistema nervioso como la epilepsia, Parkinson, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un efecto analgésico sobre el cuerpo, ¿no? Diferente al THC, que hace lo contrario. Entonces, ¿qué tanta evidencia respalda el uso del CBD? Lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto, por ejemplo, les quiero adelantar de que, por ejemplo, en junio del 2018, la FDA, que es la Food and Drug Administration, la agencia de drogas, perdón, la agencia de alimentos, digamos, en Estados Unidos, una de las más importantes, ¿no? Aprobó un medicamento para tratar las convulsiones derivadas de epilepsia que contiene, ¿no? un ingrediente derivado del CBD, ¿no? Y este tratamiento en cuestión está autorizado para pacientes desde los 2 años de edad. Y es el primer medicamento, evidentemente, aprobado por la FDA que contiene ingredientes activos, ¿no? de cannabis. El primero, esto sí en el 2018. Y obviamente aún existen muchos estudios, ¿no? Que buscan demostrar, por ejemplo, si el CBD tiene una ventaja significativa sobre los cannabinoides sintéticos, ¿no? Porque también se puede producir cannabinoides sintéticos, ¿no? Como por ejemplo ¿cómo se llama? Dronabinol, ¿no? Que se utiliza básicamente para el tratamiento de las náuseas, por ejemplo, en un proceso de quimioterapia, ¿no? Es sintético, no es natural, ¿no? Entonces está estudiando si de verdad el CBD tiene alguna ventaja sobre esto. Ahora hemos hablado del CBD y el THC, ¿no? Y son sustancias psicoactivas, ¿no? Que de alguna manera alteran el sistema nervioso central, afectan nuestras neuronas. Pero ¿cómo logran esto, no? Eso es importante. Y lo que sucede es que cuando una sustancia de estas psicoactiva llega al cerebro, empieza a activar unos receptores en las neuronas que se llaman receptores cannabinoides. Lo han escuchado bien, receptores cannabinoides. Y es que, como lo vamos a ver más adelante, Quique también va a tocar el tema, tenemos un sistema cannabinoide nosotros dentro del cuerpo. Ahora, eso no quiere decir, porque yo también pensé cuando escuché este tema, es que, oye, pero ¿por qué la evolución nos ha puesto un sistema cannabinoide en el cuerpo, ¿no? Y es que el cuerpo humano, como les digo, también produce cannabinoides y se llaman endocannabinoides. Y estos intervienen, por ejemplo, entre otras cosas, en el humor, en el apetito, por ejemplo, ¿no? Y si quieren entrar todavía más a detalle, también tenemos un sistema opioide que trata otras cosas, pero básicamente regula cosas como el dolor, ¿no? Entonces, son datos importantes. Yo no los tenía cerca y cuando los leí me parecieron muy importantes y tratar de compartirlos con ustedes, además, ¿no? Ahora, esto no quiere decir de que el cannabis sea solamente positivo, ¿no? Obviamente tiene efectos negativos, como todas las drogas. Cualquier droga en exceso es dañina, ¿no? El consumo de cannabis en exceso, evidentemente, y por largos periodos de tiempo, trae una serie de efectos en el sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso, ¿no? Depende también cómo se consuma, porque se puede consumir, digamos, como un cigarro, pero también se puede consumir en alimentos, ¿no? Obviamente, si se consume en un cigarro, tiene más efectos sobre el sistema cardiorrespiratorio, por ejemplo, ¿no?
es importante también de que se ha descubierto que mientras más temprano se empiece el consumo del cannabis, puede generar algunos problemas en el cerebro, porque el cerebro, como dijimos, el sistema nervioso existe un sistema tiene receptores cannabinoides, ¿no? Y depende mucho el cerebro en su crecimiento del sistema cannabinoide. Entonces, si se consume muy temprano y en exceso cannabis, podría resultar en una demora en el crecimiento del cerebro o algún tipo de malformación o algún tipo de problema en ese órgano, ¿no? Y bueno, adicionalmente están los efectos, digamos, a corto plazo, que es, como les decía, el efecto letárgico, la dificultad para concentrarse, la percepción del tiempo, reacciones más lentas, etcétera, ¿no? Y eso es importante porque, obviamente, para el alcohol, por ejemplo, sí sabemos que manejar un auto no se puede manejar a los efectos del alcohol, evidentemente con el cannabis tampoco, ¿no? Y tampoco operar maquinaria pesada, ¿no? Ahora, finalmente, la parte, digamos, legal es, en el mundo hay varios países, ¿no?, que tienen legislaciones. De hecho, cada vez son más países que tienen legislaciones que permiten en algún grado la comercialización de cannabis para fines terapéuticos. Evidentemente, los avances en investigaciones acerca del CBD han dado, digamos, frutos para que las legislaciones permitan flexibilizar su uso de manera terapéutica, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, Argentina, Chile y Colombia se permite usar cannabis para fines terapéuticos, y Uruguay es el único país en Sudamérica que permite también el uso, digamos, terapéutico, medicinal, pero también permite el uso recreacional sin ser castigado, ¿no? Y en el Perú tenemos una ley desde febrero del 2019, y es la ley número 30681, y esta ley permite la venta y el uso de cannabis para uso, digamos, terapéutico, y además crea un registro de consumidores y productores, regula la emisión de licencias para, obviamente, las personas que lo producen, ¿no? Y también para la importación de la misma. Y en el Perú tenemos un máximo de 8 gramos que puedes llevar de manera personal, y si tienes 8 gramos, no es una ofensa o no se considera como posesión, ¿no? Punible. Es decir, que la policía no te puede castigar o no deberías ser procesado por el sistema de justicia porque se considera que es para consumo personal. Eso es básicamente todo. Espero que les haya parecido interesante, igual que a mí, y lo dejo con Quique, que también tiene información muy importante. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Bueno, antes de hablar sobre el tema que quiero tocar ahora, felicitaciones, chicos, porque hace 4 días celebramos nuestro primer mes al aire. El 23 cumplimos Exacto. un primer mes y bueno, a seguir con más ciencia, divulgando todos los miércoles a las 9. Apagamos la primera velita. Es cierto, del mes. A ver, viajemos al mundo microscópico, del fascinante mundo microscópico del cannabis. El cannabis es una planta dioica. ¿What? Es decir, que en la naturaleza la podemos encontrar tanto en forma masculina como en su forma femenina. Es decir, popularmente como la planta macho y la planta hembra. Ambos tienen flores, que tienen sus órganos reproductivos, masculino y femenino. Pero generalmente, para uso recreativo o terapéutico, lo que nos interesa son las plantas femeninas de la marihuana o del cannabis. Ya más adelante vamos a ver qué diferencias, ya lo tocó Arturo, y tal vez también Aiza nos pueda ilustrar un poco más con las diferencias de nombres. Bueno, lo que nos interesan son las plantas femeninas del cannabis, ya que estas producen flores grandes que segregan una resina, el famoso, y el conjunto de estas flores, de esta inflorescencia con la resina es el famoso cogollo. Es más, la planta que no es fertilizada, la planta femenina, invierte su energía en producir grandes cogollos y ricos en cannabinoides. Y por lo tanto no tiene semilla porque no está fertilizada. Entonces es importantísimo saber que la planta femenina no fertilizada es de importancia en esta industria o también para los consumidores, por tener
el cogollo más desarrollado y tener los cannabinoides de forma más concentrada. Pero ¿qué son los cannabinoides? Como ya les comentó Arturo, y yo también voy a ahondar un poquito más, son estos compuestos químicos que tiene la planta. Y en sí, este cogollo que les hablaba es la parte consumible de la planta. ¿Y por qué es consumible? ¿Y por qué es importante? Porque es rico en tricomas. ¿Y qué es un tricoma? En términos generales, viene a ser la resina que tiene la planta. Esa capa blancuzca que tiene este cogollo. Pero si nos vamos acercando más microscópicamente al interior de un cogollo, vemos que hay, como pueden ver en la imagen, unas estructuras, como unas bolitas o estructuras, apéndices, se me fue la palabra, apéndices. Parecen gotas, antenas, parecen antenitas. Unas gotas, como dices Daniel, congeladas. Algo así tiene esa apariencia cuando lo vemos más microscópicamente. Están repartidas a lo largo de la planta, pero en mayor medida en la parte del cogollo de la flor, del cannabis. Pelitos, dice. ¿Qué son estos tricomas? ¿Daniel? Pelitos, nos dice Aiza. Claro, unos pelitos que están por ahí. ¿Pero qué vienen a hacer estos tricomas? Son unas glándulas que crecen en toda esta superficie y son las encargadas de, cuando uno lo consume, hacernos volar. ¿Por qué? Porque aquí es donde se produce y se almacenan estos compuestos químicos llamados cannabinoides. La planta los produce, se almacenan aquí y es por ello que son de mucha importancia para el consumidor, ya sea de forma recreativa como terapéutica. Los cannabinoides más conocidos, tal como les explicó Arturo, son el THC y el CBD. Pero bueno, de eso les voy a hablar un poquito más adelante. ¿Y cuáles son las funciones de estos tricomas? En la naturaleza cumplen bastantes funciones esenciales para la supervivencia de la planta de cannabis. Pues le da a la planta una capa viscosa de resina pegajosa que sirve de barrera de protección para los hongos, insectos y algunos vertebrados herbívoros que vienen a querer comer a la planta. Y así también la puede proteger de condiciones climáticas adversas como vientos fuertes y dañinos que puedan perjudicarla. Además, también se cree que actuarían como una especie de bloqueador solar para estas plantas de marihuana, de cannabis, protegiéndolas de los efectos de los rayos UV, en este caso. Pero para nosotros, claramente, la funcionalidad de estos tricomas es otra. Porque en este caso, estas son las responsables de producir y almacenar los compuestos que nos dan estos efectos psicoactivos. Y cuando quemamos el cogollo, o el popular troncho, el aumento de la temperatura ayuda a potenciar estos efectos psicoactivos de la marihuana. Y en términos científicos, este proceso de quemar y que se potencie los efectos psicoactivos se llama descarboxilación. Bueno, aunque los cannabinoides son los que suelen tener el protagonismo cuando hablamos de la marihuana, también existen otros compuestos que estos tricomas también producen y almacenan, y son los terpenos. Estos compuestos vienen a ser los que trabajan tras bambalinas en el backstage para darle al cannabis ese característico sabor y aroma a hierba. Y en la naturaleza, estos compuestos terpenos sirven como medida de protección de la planta, ya que al segregar este aroma penetrante, porque es fuerte, repelen a ciertos insectos, pero también atraen a otros insectos que necesitan para que sea posible la polinización. Ahora, los cannabinoides. Estas son sustancias químicas, compuestos químicos, que se encuentran aquí en los tricomas.
Tenemos a los dos famosos, el THC o tetrahidrocannabinol y el CBD o cannabidiol. Estos dos compuestos son muy similares a nivel molecular, pero tienen una pequeña diferencia molecular. El THC y el CBD vienen a ser fitocannabinoides. ¿Por qué? Porque derivan de la planta y se sintetizan ahí. Pero hasta la fecha se han identificado un centenar de estas moléculas. Otro tipo de cannabinoides presentes son los endocannabinoides. ¿Qué son estos endocannabinoides? Son los que son generados por nuestro propio organismo. O sea, nosotros los tenemos. Y por último están los cannabinoides sintéticos que se producen en el laboratorio. Nos habló un poco Arturo. Entonces, puede que el THC sea de estos dos el más famoso, porque es esta sustancia química es la principal responsable del efecto psicoactivo que se produce tras fumar o ingerir marihuana. Lo sorprendente es que el THC en el organismo interactúa con regiones específicas del cerebro y otras partes del organismo y nos causan esta sensación de euforia, el estar high, el subidón, que afecta temporalmente la forma en que pensamos y sentimos. Esas regiones con las cuales interactúa el THC se le conoce como el sistema endocannabinoide. La similitud molecular entre estos fitocannabinoides y los endocannabinoides hace posible que estas sustancias, que son externas al organismo, induzcan estos efectos fisiológicos en nosotros, porque ya tenemos a los receptores, tenemos nuestro sistema endocannabinoide. Entonces, la molécula de THC se ancla a estos receptores de este sistema, controlando así nuestro apetito, motivación y placer. Por otro lado, el CBD o cannabidiol no se ancla a estos receptores, por lo que su efecto psicoactivo es muchísimo más bajo. Y por lo tanto, el CBD ha adquirido mucha popularidad en los últimos años debido a su carácter no psicoactivo, buen perfil de seguridad e impresionante valor terapéutico. Muchos países que prohíben el cannabis han elaborado legislaciones que permiten la venta de productos con CBD, principalmente, siempre y cuando sus niveles de THC se mantengan por debajo de un umbral dictado por la ley. Y esto es básicamente el viaje que podríamos hacer a grandes rasgos por dentro de los famosos cogollos. ¿Qué es lo que almacenan? ¿Por qué nos producen esto? ¿Por qué es psicoactivo y por qué es medicinal? Un poco de esto es lo que he querido mostrarles y que seguramente ahondaremos muchísimo más con Aiza, que en el bloque final estará compartiendo con nosotros más sobre este tema muy popular y que siempre va a estar en boca de todos. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias y Daniel, te doy el pase. Oye, qué interesante eso del subidón, del bajadón, o sea, de verdad que o sea, has dado una explicación científica a lo que muchos han experimentado alguna vez. Y esa foto que has puesto les habrá abierto el apetito a más de uno, ¿eh? Estoy segurísimo. Así que, bueno, yo voy a hablar un poco también del tema. Vamos a comenzar. Ustedes saben que yo me especializo en el tema de todo lo que es el análisis religioso alrededor de todos los temas, ¿no? Entonces, creo que todos somos conscientes que lo prohibido generalmente desencadena un efecto contrario al esperado, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando en elecciones dictan la famosa ley seca y la gente se abastece como si no hubiese mañana. ¿Ya? Mañana. La naturaleza del ser humano y sobre todo el latinoamericano es ir en contra de lo normado. Por ello, tantos movimientos anti todo, que incluso algunos de manera irónica se hacen llamar por ejemplo, los mal denominados pro vida, que están en contra del aborto. Entonces deberían salir del closet y denominarse antiaborto, así de frente. O los mismos movimientos sectarios que están en contra del matrimonio igualitario, que se autodenominan pro familia.
cuando deberían llamarse antiderechos o antimatrimonio igualitario, porque familias hay para todos los gustos, aunque particularmente no les guste a ellos. Bueno, retomando el tema central. ¿Conocían el cannabis o la marihuana nuestros antepasados? ¿La usaron? ¿En qué religiones es consumida o promovida? De estas y muchas preguntas más nos vamos a ocupar ordenadamente analizando inicialmente qué opinan las religiones acerca de esta plantita. Primero, respecto al budismo. La semana pasada les mencioné una de las ramas del budismo conocida como la Theravada, que es una de las principales de esa religión. Bueno, la segunda, que es también importante, es la Mahayana, que sostiene que Buda vivió alimentándose diariamente solo a partir de una semilla de cannabis. Y si bien es cierto, el quinto precepto del código ético del budismo se interpreta como abstenerse de bebidas y drogas intoxicantes, las cuales conducen a la falta de atención, se refiere específicamente al alcohol, ya que está permitido el cannabis y algunas otras, pero con fines medicinales. En el hinduismo, durante un popular festival en primavera, la gente consume bhang, se llama así, como Big Bang, ¿no? Que contiene flores de cannabis. También se dice que Shiva, que es uno de los dioses en los que creen, mientras hacían el elixir de la vida, creó el cannabis de su propio cuerpo, con el objetivo de purificarlo, ¿no? Y se cree que la planta de cannabis precisamente surgió cuando una gota de este cayó al suelo. En consecuencia, los sabios usan el cannabis por su asociación con el elixir y Shiva. En resumen, en el hinduismo se cree que beber bhang sabiamente limpia los pecados, une a uno con Shiva y evita el infierno en la vida futura. Pero beberlo sin un ritual apropiado se considera un pecado. En el Islam, el Corán no prohíbe per se el cannabis, y algunos líderes islámicos modernos, bueno, modernos, como si las dos palabras pudiesen ir juntas en una oración, ¿no? Bueno, afirman que el cannabis medicinal está permitido. Bueno, en el taoísmo, que es de origen chino, a partir del siglo IV se menciona su uso en inciensos, y dice que para aquellos que comienzan a practicar el Tao, no es necesario ir a las montañas. Algunos con incienso purificador pueden invocar a los inmortales perfeccionados. O sea, sí que estaban súper estonazos, ¿eh? Definitivamente. Bueno, en la Iglesia Católica, su máximo representante, antes de ser Papa, Francisco, habló en contra del cannabis recreativo y en el 2013 dijo que la reducción del consumo de drogas no se logrará mediante la liberación de su uso, y el catecismo establece que si no es por razones terapéuticas que se usa, es un delito grave. ¿Ok? Por último, bueno, la Rastafari, porque lo dejé para el último porque es la que más me gusta de todas. Es un movimiento espiritual jamaiquino con un enfoque afrocéntrico y surgió en inicios de 1930 en los barrios marginales de Kingston. Y tiene el fin del Rastafari es ir por un sendero recto, verdadero, siempre con bondad, hermandad y verdad. Ellos consideran el cannabis sagrado. Sí, sagrado. Lo ven como una planta sacramental y profundamente beneficiosa, que es el árbol de la vida mencionado en la Biblia. E incluso citan al Apocalipsis, en donde dicen que la hierba es la curación de las naciones. Se refieren al cannabis. A su uso lo llaman sesiones de razonamiento, donde se reúnen para discutir la vida y filosofar según la perspectiva rasta. Ellos ven el uso del cannabis como un acercamiento a Dios, afirmando que es el vehículo para la conciencia cósmica, y dicen que quema la corrupción del corazón humano. Habría que conseguir cantidades industriales para nuestros políticos entonces, ¿no? Y bueno, parte de este movimiento considera el cannabis como la Eucaristía, alegando que es una tradición oral de Etiopía que se remonta a la época de Cristo. Curioso, ¿no? Ahora, legalmente, ¿es recomendable despenalizar la marihuana? Sus detractores afirman que los índices de delincuencia van a aumentar debido a esto. Pues en los lugares en los que ya es legal, como por ejemplo en Estados Unidos, en Colorado es legal, en Uruguay, en Ámsterdam, los niveles no detectan un aumento de criminalidad ni de accidentes automovilísticos, por ejemplo, ni tampoco se refleja un mayor uso entre menores en las escuelas. Tampoco, por este factor, ha habido ningún tipo de deserción escolar. ¿Ok? A nivel salud, ¿sirve para el tratamiento de algunas enfermedades? Bueno, aún no se sabe. No hay pruebas definitivas, aunque en algunos círculos es muy recomendado para glaucoma,
o en su versión de aceite para las personas con autismo. No sé si recuerdan hace un par de años, hace un tiempo, que unos padres cultivaban dicha planta para elaborar aceite para sus hijos con autismo y la policía los detuvo a todos y se los llevó a la comisaría. Bueno, a raíz de eso es que entró en discusión acá en Perú si es que debía despenalizarse o promover su cultivo, ya que aseguraban que la mejoría en estos pacientes era notoria. Pero repito, no existen pruebas definitivas a nivel científico, por lo que asegurar esto como una verdad absoluta sería irresponsable de mi parte. Lo que se sabe es que la FDA autoriza el uso del cannabis como una sustancia más en algunos fármacos, pero como un ingrediente más. ¿Ok? A nivel personal, mi experiencia con el cannabis es algo ambigua. Ahí les va la historia sin filtros. Hace poco más de 2 años fui diagnosticado con un cáncer algo agresivo en etapa 4. E inmediatamente me pasé recibiendo quimioterapia de un momento a otro. O sea, fue un año bastante fuerte y no se lo deseo a nadie, obviamente. Pero en ese momento se me acercaba gente con muy buena intención, creo yo, a ofrecerme curaciones mágicas. Una de ellas me ofreció inyectarme vitamina C a la vena y es algo que aún se comercializa irresponsablemente. Inyectarse la vitamina C en el organismo de esa manera tiene la potencia de como si comieses 75 naranjas. Y sabemos que todo en exceso hace daño. Imagínate. Igual cuando mi doctor daba la ronda, le comenté eso y me dijo que podía causar un shock en mi organismo. Que porque debido a la quimio y la sobredosis de vitamina C, mis órganos no estaban en óptimas condiciones para procesar ni siquiera la dosis de medicina que me estaban colocando. E incluso me prohibió en extremo que mezcle infusiones. Es decir, no podía tomar en una sola taza té y muña, por ejemplo, ¿no? Ya que la toxicidad de las raíces podía afectarme seriamente a la salud. Al punto que voy es el efecto de los medicamentos me generaba episodios pero muy dolorosos que a veces duraban entre 3 a 4 horas seguidas, sin pausa, sin descanso. Y era desesperante, ya que ni los opiáceos más fuertes como el tramadol hacían efecto. Es en esa desesperación que empiezo a leer foros e informes acerca del aceite de cannabis y lo probé. En realidad, tampoco hizo gran cambio. Los dolores seguían y decidí probarlo en su versión natural. Mi prima me consiguió una dotación importante de esta plantita y lo que sí puedo decir es que no me quitaba el dolor, pero sí me relajaba. Todo mi cuerpo estaba relajado, estaba en un estado como adormitado, laxado. Y cuando venían los episodios fuertes de dolor, los seguía sintiendo, pero ya me reía de ellos. Estaba relajadazo, o sea, realmente sentía flotar mi cuerpo. Y sí, me ayudó en algunos episodios, pero repito, es una experiencia muy personal. No es que a todos les funcione de la misma manera, porque no hay estudios que lo avalen. Pero a mí me relajó tanto que el dolor más insoportable que puedan imaginar, en vez de hacerme sacudir como Linda Blair, esta niña del exorcista, me hacía reír. Y no tenía la capacidad en ese momento de exteriorizar el shock de dolor al que mi cuerpo era sometido. En resumen, volvemos al origen. Todo lo prohibido siempre va a generar el efecto contrario. Llegar a un extremo como el de Portugal, en el que inteligentemente decidieron despenalizar todas las drogas y la gente ya no muere en las calles de sobredosis como antes, es un hecho. El Estado les provee incluso de agujas, jeringas, preservativos, etc. Y cuando ellos están listos, les hacen un tratamiento para desintoxicarlos. Sus niveles carcelarios bajaron casi a la mitad. Pero estamos hablando de otro tipo de cultura. Para llegar a ello nos falta muchísimo aún. Los ejemplos de despenalización de la marihuana más cercano lo tenemos inicialmente en Uruguay, como dijiste, Arturo. El país tomó la decisión y valgan verdades mal, no les va. El tema de lo moralmente correcto es el kit del asunto aquí. Como dijo nuestra invitada Paula la semana pasada, los grupos mal denominados providas quieren legislar siempre de la cintura para abajo. Algo similar ocurre con esto, donde la moral que quiere primar es la de catalogar como aberrante o inmoral un acto. Y lo único que consiguen es volverlo clandestino. Pregunto entonces, ¿por qué no es inmoral y a veces es hasta gracioso ver una persona alcoholizada que se pasó de copas y hace tontería y media? ¿O por qué es tan desagradable sentir de cerca el aliento de un fumador de tabaco? Pero a la vez no hacemos nada por penalizar estos actos. Claro, porque son drogas legales, que las consigues en cualquier esquina. Entonces, volvemos a la eterna discusión de que sin argumentos sólidos se estigmatiza algo que con un debido estudio quizá podría ser de gran utilidad. Algunos pastores religiosos llegan inclusive a relacionar la marihuana con la posesión demoníaca. Es ahí donde debemos de poner un límite muy fuerte.
ya que, por ejemplo, numerosos miembros de la iglesia que no forman familia, por elección, disque celibato, pretenden decirte cómo es que debes tú formar tu familia. Los mismos miembros que en teoría no tienen algún tipo de intimidad sexual, quieren legislar sobre la manera en que debes tú de comportarte en la intimidad, con quién debes hacerlo, incluso rechazando el uso de preservativos como control de la natalidad y prevención de enfermedades. También quieren legislar, y lo hacen con éxito por este lado del continente, acerca de cuál es la única religión válida, y se acepta en el plan de estudios escolar, y no a nivel crítico, sino como de obligatorio uso, ya que solo te enseñan la católica como única y verdadera. Y eso tiene otro nombre. Para mí es adoctrinamiento infantil. No concibo a padres cariñosos diciéndole a sus hijos que coman toda su comida y se comporten de acuerdo a ciertos estándares para que eviten arder en el infierno, donde sus cuerpos serán chamuscados por toda la eternidad. O sea, pesadillas le vas a dar al pobre. En fin, separación Estado-Iglesia es muy necesario, sobre todo en temas de política pública que involucra a todos los habitantes de un país, que no necesariamente compartimos los mismos credos o creencias. De acuerdo, en respetar cada quien lo que piense, pero siempre en su ámbito personal y privado, ya que esa transgresión que pretende imponer la moral cristiana o católica en perjuicio del bien común es lo que no nos deja ser diferentes como sociedad y finalmente no nos permite convivir en un entorno armonioso sin estar al pendiente de la intimidad de nuestros vecinos, ¿no? Básicamente es eso, y ahora tenemos un gran panelista, Jesús Lira, que nos va a dar una charla magistral acerca de la marihuana. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por las palabras y muy interesante, Daniel. Bueno, como ya saben, yo soy psicólogo, así que quisiera hablar un poquito desde la psicología. ¿Cómo se podríamos hablar de la marihuana y sobre todo de las adicciones? Y valga para empezar un poco decir que cabe precisar que nosotros como psicólogos identificamos obviamente la conducta. Valga para ser más preciso, identificamos las relaciones causales para que se produzca una conducta. En el caso de las adicciones, porque es que se consume recurrentemente una sustancia, en este caso ilegal como la marihuana, en este momento, ¿no? Y la tenemos que relacionar con situaciones, objetos, personas, etcétera, para saber por qué el individuo está adoptando, por lo menos en ese momento, aquella acción. Entonces, empecemos por esto. Claramente, la marihuana no solamente, o en general cualquier droga, sea legal o ilegal, no solamente está relacionada a la reducción de la angustia o para procesar situaciones negativas. Hay veces donde las personas consumen ciertos tipos de drogas, por ejemplo, en contextos placenteros. Imaginemos que estás celebrando algún cumpleaños, te quieres tomar unas cervezas con tu amigo, o que de repente acabas de lanzar un proyecto o algo y que deseas fumarte un cigarro. No podemos decir que son contextos negativos. Entonces, en primer lugar, no sé si ustedes recordarán de repente estas frases que normalmente se dan de que las personas tienen miedo de que si te metes una piteada, tu cerebro automáticamente podría reaccionar de maneras súper extrañas, de tal manera que te podrías poner adicto. Bueno, esto no es así. Se señala, vuelvo a repetir erróneamente, que determinados tipos de cerebro están más propensos o no a caer en las adicciones. De repente, posiblemente porque en su familia ha habido algún historial, o de repente porque hay personas cerca. Y bueno, si bien a nivel neuroquímico las adicciones pueden crear ciertas alteraciones en algunos estudios que no han sido aún comprobados, no existe hasta ahora ningún marcador biológico específico sobre sustratos naturales. En otras palabras, a lo sumo pueden existir ciertas correlaciones entre la actividad cerebral y la conducta que nosotros adoptemos, pero no se puede indicar una causalidad. ¿Esto qué quiere decir? Es más importante detectar la historia de aprendizaje que tiene el sujeto y hay que poner sobre todo el foco de atención en cómo el sujeto ha aprendido o conoce de cómo comportarse. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces nosotros como personas, al adoptar un comportamiento, no es que lo estamos haciendo porque en ese momento se nos dio la gana, sino porque ha habido toda una historia personal anterior que nos ha ayudado para forjar de todas maneras cómo nos podemos comportar en cierto momento. Y ahora, es interesante cómo los políticos normalmente o las personas tratan de poner el debate de las drogas sobre una sola capa, que son los adolescentes. Cuando se habla de las adicciones, constantemente se nos aparece
la imagen de un adolescente fumando, ¿no? En los libros del Estado recuerdo bastante que hay un adolescente de repente un poco molesto, ¿no? Fumándose no como si solamente ser adolescente ya fueras propenso a querer, oye, soy adolescente, ¿no? Cumplí los 13, es hora de meterme uno, ¿no? Entonces, yo tengo una observación, ¿no? Mientras que el alcohol se presenta, ¿no?, como un medio de sociabilidad que invita la intimidad a poder compartir con el otro, la marihuana se representa como todo lo contrario, ¿no? Es el medio por excelencia para alcanzar una intimidad, para alcanzar una reflexión, como decía, para estar en un estado de relajación total. Beber es un acto social, pero ponerse duro es un acto individual. ¿Y qué significa esto? No es el individualismo en el que nos encontramos actualmente, no es el individualismo en la sociedad donde nos encontramos actualmente, no es los mensajes que nos da la sociedad que siempre nos remite a que nos seamos responsables de nosotros mismos. Por ejemplo, mensajes como tú puedes, si te pasa algo eres tú responsable. Normalmente las fallas que nosotros tenemos van a caer siempre en nosotros, independientemente de si tenemos recursos, tanto culturales, económicos o sociales. En ese sentido, quisiera que imaginemos aquellos jóvenes que, por ejemplo, sufren maltrato. Constantemente, y recuerdo hace unas semanas, cuando veía algunos reportajes que se toman estas fotos, estos videos de jóvenes que están tirados justamente en el barrio más pobre de Lima donde de repente ha tenido abusos en la infancia, ha tenido escasez de apoyo, se nota que tiene una familia disfuncional porque nadie los está recogiendo, tienen de repente una carencia emocional y sin embargo ellos se dan cuenta que están mal y no salen. Y la gente, no sé, en vez de preguntarse, ok, ¿por qué está haciendo esta conducta si sabe que está mal? Lo primero que dicen, oye, es su responsabilidad, ¿no? Debió ver otra acción, debió hacer otra cosa. Y eso es lo que quiero ir ahorita. ¿Quién no es adicto en estas épocas? Las personas que juegan videojuegos durante muchas horas como antidepresivo, ¿no son adictas? Estas personas donde compran constantemente cosas en el supermercado, esta compulsión a comprar, ¿no son adictas? ¿Por qué tenemos que exactamente criticar ciertas cosas como el consumo de marihuana y no criticar las otras? ¿Por qué si al final terminan siendo alguna especie de comportamiento, de conducta para tratar de salir o de evitar o no sentir ciertas situaciones que de alguna u otra manera nos pueden poner tristes, molestos o nos sentimos solos? Y a diferencia de aquellos como nosotros quizás que tenemos recursos para poder distraernos, hay otras personas que quizás ni siquiera cuentan con una computadora, ¿no? Y creo que me parece un poco abusivo determinar su comportamiento y decir, oye, eres tú el culpable, ¿no? Sin analizar todo el contexto social, cultural y sobre todo entre las relaciones que ha tenido cercanas, ¿no? Tildamos despectivamente muchas veces a estos adictos, ¿no? En alusión a su falta de control, ¿no? Es fácil decir, oye, ¿por qué no se controla, no? Si yo pude hacerlo, ¿no? Y olvidamos que pueden tener sensaciones desagradables como todos nosotros, ¿no? Y no es tan sencillo como agarrar y de repente irse de viaje, prender la computadora, leer un libro. Siempre es importante poder saber que nosotros vamos a tender a comportarnos de la mejor manera que nuestro historial de aprendizaje nos ha permitido conocer. Siempre vamos a tender a comportarnos de acuerdo a lo que nuestro historial de aprendizaje, de la mejor manera que nosotros, de lo que aprendimos, vamos a, obviamente a comportarnos, valga la redundancia. En ese sentido, para ya ir terminando, quiero animar a que las personas que nos estén escuchando empiecen a analizar la frecuencia del uso. Estas personas que decimos adictas consumen una vez a la semana, consumen todos los días, consumen una vez al mes. ¿En qué momentos lo consumen? Estos adolescentes de repente lo consumen cuando sus padres están en casa, de repente quieren atención, lo consumen después de la escuela, hay problemas en la escuela, lo consumen después de que los padres se pelean, lo consumen con los amigos, lo hace cuando está solo. Esas preguntas, en vez de solamente enfocarnos en el acto, ayudarían más a poder reducir el problema, no solamente de la marihuana, quizás si que se quisiera ver como un problema, ¿no? Sino que en realidad
ayudaríamos a la causa, que son los problemas en los cuales nosotros estamos enclaustrados aún después de mucho tiempo. En ese sentido, desde la psicología, no podemos ignorar los aspectos contextuales ni disposicionales, sino atenderlos y a partir de ese análisis establecer criterios que permitan mostrar comportamientos adecuados, comportamientos que les permitan a estas personas encontrar otros hábitos que les permita sentirse mejor, que les permita ayudar a que en esas situaciones en las que ellos viven diariamente puedan encontrar una solución. Finalmente es el cambio del comportamiento que nosotros los psicólogos aspiramos. Amén, ¿no? Amén. Juá, una cachetada ahí de vuelta, así, espectacular, Jesús, te felicito. Buenísimo. Sí, además, qué importante, Jesús, esto porque tiene mucho que ver de repente en los tiempos en que estamos ahorita, ¿no? De hecho, desde ayer, ¿no? Para ser más exacto, para ser más preciso, ¿no? Hay muchos comentarios, y se ha visto el año pasado también, ¿no? Echándole la culpa a la gente y a veces hay que ponerse en el zapato de la otra persona y entender, como tú dices, ¿no? Desde nuestro propio aprendizaje, ¿no? ¿Por qué hacemos algunas cosas? ¿No? Claro. Es fácil criticar desde una posición. Exactamente, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, que vamos a empezar la cuarentena, va a haber muchas personas que de repente lo tomemos como un tiempo quizás de relajo, otros que de repente se estresarán un poco más porque no van a, de repente no pueden salir, pero pueden tener un libro. ¿Qué pasa a aquellas personas que solamente tienen el fútbol como diversión? Ok, busquemos otros comportamientos, no significa que lo hagan, pero busquemos. Los psicólogos en ese momento, por ejemplo, ahorita, ¿no? En vez de tanto enfoque quizás en la ansiedad o en el estrés, quizás los psicólogos en este momento empecemos a enseñar cómo las personas de repente de escasos recursos podrían encontrar comportamientos que les permita hacer desde casa otras actividades. Y creo que los psicólogos en ese sentido ahorita tenemos un rol fundamental para poder ayudar a la población desde nuestro enfoque que es el cambio de comportamiento. Muy claro, Jesús. Gracias. Bueno, Jesús, después de hoy día creo que va a estar más presente, porque antes solamente hacía el tema de las noticias, pero lo invitamos a Jesús para el siguiente programa y para los siguientes, que cuando guste se puede explayar en algún tema, ¿no? Es importante siempre el punto de vista lógico. Bueno, ya está Jesús afuera. Bueno, vamos con la última parte del programa, también la más importante, en la que más preguntas recibimos, en la que más nos gusta también a nosotros. Hoy día tenemos a Isa Olazo. Ahí está Isa. ¿Qué tal, Isa? Buenas noches, bienvenida al programa. Está en mute. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. A Isa, vamos a presentarla para los que no la conocen. Es Aisa Olazo y es conocida como la Darwiniana. En Instagram, de ahí la pueden buscar como la Darwiniana. Tienes un canal de divulgación, ¿no? Ella es bióloga de la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente es estudiante de maestría en farmacia y bioquímica con mención en productos naturales terapéuticos en la misma universidad. Ha sido coordinadora del área de investigación y desarrollo tecnológico en los institutos de Fe y Alegría y tiene experiencia como docente técnica superior y secundaria. Importante eso. Trabaja en el tema de divulgación, tiene un canal en Instagram y también tiene un podcast que se llama Síntesis, junto a, me estoy olvidando ahorita, Adrián Díaz y, avisa cómo se llama la otra persona, estoy olvidando, Martín. Víctor Román. Con Víctor Román. Víctor Román. Y justo han tocado el tema del cannabis hace muy poco tiempo, así que de ahí también tuvimos la inspiración para invitarla a ella, que habló bastante bien y bastante interesante. Ella también ha escrito en el portal Robotitus, también tiene participación. Bueno, Aisa, ¿qué tal? Buenas noches. Nos gustaría que nos cuentes un poco tu formación del tema de la maestría que estás siguiendo. ¿Cómo llegas al tema de la cannabis, ¿no? A través de la maestría, para que la gente entre un poco al tema, ¿no? Bueno, primero déjame tomarme un par de segundos para felicitarlos por su primer mes al aire. Me parece genial que cada vez haya más espacios como este. Sé que son excelentes divulgadores, conozco a Kike ya desde hace algún tiempo y nada, los felicito y de verdad recibimos con mucho entusiasmo la formación y de este tipo de espacios. A ver, bueno, mi maestría es en farmacia y bioquímica, como lo habías mencionado al comienzo, y mi mención es en productos naturales terapéuticos.
Los productos naturales son todos aquellos productos que tienen su origen natural, ¿no? Pueden ser en plantas, a partir de algas, a partir de hongos, a partir de animales, etcétera, ¿no? Pero los asociamos más con las plantas, no solo por su fácil manejo, sino también porque son algunos de los productos más extendidos, ¿no? El uso de estos productos más extendidos a partir de plantas. ¿Cómo llego al tema del cannabis? Bueno, básicamente primero ya en la maestría habíamos mencionado el tema, habíamos conversado el tema de forma académica, de forma sin sesgos de prejuicios ni nada por el estilo, y a mí, bueno, me interesaba bastante el tema, ¿no? Porque, a ver, es innegable todos los efectos, tanto positivos como también algunos en contra, que puede tener el cannabis y sus componentes activos en los organismos, en las personas, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, por ahí el interés, ¿no? A raíz de eso. Perfecto. Es que a mí la verdad también el tema del cannabis no quiero decir polémico, pero es coyuntural en realidad y siempre está ahí. Bueno, creo que Kiki va a comenzar con las preguntas, pero te voy adelantando una mía, es cuando tú analizas el cannabis, ¿no? Y lo comparas con otras drogas legales, en realidad, o sea, si tú, por ejemplo, vendieses el cannabis y colocases el consumo en exceso es dañino para la salud, sería exactamente lo mismo que un cigarro o que alcohol, al menos para mí. Al menos para mí. Y no entendería la razón por la cual no se debería vender, o no sé, o por qué se prohibió en algún momento el cannabis y no se prohibió digamos, la venta de alcohol o la venta de cigarrillos, ¿no? Que inclusive podría tener efectos muy parecidos o hasta peores, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí me parece, es raro, y he tratado de investigar en qué momento ocurre esta separación, ¿no? O sea, en qué momento decimos, ya, esto no y esto sí, ¿no? Eso Claro. a mí me parece bien interesante. Interesante, claro, yo también venía pensando en eso, ¿no? En qué momento nos separamos tanto y empezamos a estigmatizar el consumo del cannabis o de la marihuana, como quieras llamarlo, de hierba, María, como quieras llamarlo. Claro. Y justamente porque escuchaba a Daniel comentarnos de forma muy interesante, ¿no? El consumo del cannabis en diferentes corrientes teológicas, ¿no? La participación o el consumo o el uso del cannabis también en algunas religiones, ¿no? Y me parecía sumamente interesante, ¿no? Y sobre todo en la parte en la que Daniel mencionaba que podía ser como una especie de limpiar los pecados para que puedas ir luego al encuentro con estas divinidades, ¿no? Pero si ya era como que un consumo de forma personal, de repente ya era un pecado, quizá porque estaba vinculado con la diversión y, ¿no? Otro tipo Claro. de placeres mundanos, ¿no? Pero eso me gustaría saber a mí también, en qué momento nos distanciamos tanto, porque nuestros antepasados, tú sabes que nosotros venimos de una cultura extremadamente rica y en la cual las plantas han tenido un papel fundamental en la construcción de su medicina y de sus sociedades como tal, ¿no? Y siempre, y esto no es nada extraño, ¿no? Pero cada vez que escuchamos, ¿no? Del consumo de algunas hierbas o plantas como San Pedro, como ayahuasca, como cannabis, la gente suele tener como que cierto prejuicio, pero en realidad hay mucho de efectos biológicos tangibles detrás de este consumo y sobre todo que son parte de una tradición que debe ser vista con mucho respeto, ¿no? Con bastante respeto. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a entender que las plantas, por más inofensivas que nosotras podamos verlas, no son inofensivas, son organismos como cualquier otro que también tiene su propio sistema de defensa, tiene su propio sistema para mantenerse, para sobrevivir, para reproducirse, ¿no? Para dejar descendencia. Y como parte de este sistema, que es un sistema químico, es que producen estas sustancias. Por eso es que si tú conversas con personas como los naturistas, por ejemplo, o sea, los que no son charlatanes, y te recomiendan alguna hierba, como también mencionaba Daniel, ¿no? Te dicen, tómate este té, pero no lo mezcles con otra cosa, o tómalo en tal cantidad o en tal dosis, ¿no? Quizá es un conocimiento empírico, pero es un conocimiento que está ahí, que tiene una base, ¿no? Que debe ser estudiada para otorgarle esta evidencia científica, como parte de una evidencia científica, ¿no? Que la alejaría, ¿no? de
del sesgo de la pseudociencia, ¿no? Pero el hecho es eso, el hecho es de que tenemos una importante fuente de componentes con muchos beneficios para nuestra salud, para nuestro organismo. De hecho, las sustancias sintéticas que consumimos ahora, o sea, como parte de fármacos, en algún momento su origen fue completamente natural, ¿no? Aislar algún componente bioactivo de alguna planta, un origen botánico, y a partir de eso sintetizarla ya, ¿no? Pero creo que justamente, ya nada, el origen ahí, ¿no? Del consumo de estas sustancias. Sí, creo que me fui mucho de No, la está bien, pregunta. está bien. De hecho, Jesús, sí, Jesús tenía una idea que la vamos a tocar más adelante, ahí te la pregunta, porque comience Quique de una vez con la entrevista. Sí. Quique, adelante. ¿Qué tal, Aisa? No, genial. Mientras te escuchaba yo también había pensado mucho en estos últimos meses acerca de las plantas medicinales y de algunas en las cuales se les tiene mucho respeto por la tradición. Y mencionaste a la ayahuasca, que también me llama mucho la atención porque varios que las consumen lo hacen con muchísimo respeto e incluso la consideran un ser muy, muy, muy sagrado. Y es importante eso de también tener ese respeto hacia esa tradición. Y claro, investigar, ¿no? Investigar, cosa que ya veo cómo es tu área de la maestría por la que has escogido estudiar y tu investigación. Ahora, centrándonos en el tema, cannabis, cáñamo, marihuana. En esencia o en términos generales podrían ser lo mismo, o sea, tendrían una sinonimia, pero si queremos ser técnicos o verlo de una forma un poco más científica, ¿cuál sería esa diferencia, Isa, entre estos? Sí, claro, son sinónimos e incluso hay cierta confusión al momento de emplear los términos, ¿no? Cannabis es la planta, es el género de la planta. Cannabis sativa es la especie, ¿no? Hay otras especies similares a esta, pero que hay algunos taxónomos, es decir, los biólogos que se dedican a entablar parentesco entre las especies, que las clasifican como subespecies del cannabis sativa, ¿no? Por ejemplo, cannabis sativa indica, cannabis sativa sativa, cannabis sativa espontánea, etcétera, ¿no? A ver, marihuana es el nombre con el que conocemos a la parte seca extraída de la planta, que generalmente es el cogollo, como le había explicado Quique, que es la inflorescencia, ¿no? Que es donde están las flores de la planta, y también por ahí puede haber algunas hojitas, ¿no? Brácteas, entre otras. Cáñamo también se conoce como cáñamo a la fibra vegetal que se extrae de las plantas de cannabis. Puede ser de la misma cannabis sativa como puede ser de alguna otra subespecie. Generalmente el cáñamo se extrae del tallo y de las ramas, ¿no? Es una fibra con la que se elaboran tejidos, hay hilos, ¿no? Y demás. Seguro alguna vez alguien ha escuchado el hilo de cáñamo, ¿no? Proviene del cannabis. Otro también que por ahí de repente han escuchado es el hachís o el hachís, ¿no? No sé si alguna vez también han escuchado el hachís. Sí, es la resina que se extrae del cannabis. Entonces, Quique muy bien lo había explicado en su momento de participación, que la planta está cubierta como que de una especie de pelusa, como unos pelitos que se conocen tricomas, ¿no? Trico en la traducción es pelito, pelo. Entonces, estos tricomas son como unas glándulas que exudan, en las que se producen y exudan ciertas sustancias, ¿no? Estos tricomas, después las hojas de la planta y el cogollo, después de seguir un proceso de prensado, exudan una sustancia, una resina. Esta resina es la que se forma como una especie de unos bloques, así como unas tabletas que se comercializan como el famoso hachís o hachís. En estos tricomas, como había dicho Quique, es la parte donde se produce a distintas concentraciones, dependiendo de la ubicación de la planta, el famoso THC. Entonces, el hachís es la resina, pero con una alta concentración de THC. Se cree que 3 veces mayor a la concentración de THC que puede tener la marihuana, es decir, la droga seca, ¿no? Ya el cogollo o las hojitas. Entonces, sí.
Ya, Sí. no, imagínate. Sí, no. Ahí sí ves a todos tus Sí, más antepasados, rápido que tus presentes y tus futuros. Ahí está, Sí, sí, qué no, no. interesante lo que dices. Siguiendo con el tema de plantas, vi un video muy interesante, tuyo, obviamente, y creo que vas a romper muchos mitos acerca de las plantas, con lo que te voy a preguntar. Tengo un par de preguntas. ¿Las plantas se pueden comunicar? ¿Las plantas se pueden defender? Las plantas son fascinantes. Creo que una de las áreas de mi carrera que más me encanta es justamente la fisiología vegetal, y es porque son seres asombrosos. Ellos han evolucionado con todo lo necesario para sobrevivir, para conquistar este mundo, y de una forma bastante sutil, ¿no? Si necesitan defenderse, no pueden gritar, no pueden correr, no pueden pelear como nosotros, como los otros animales, pero tienen su propio sistema de defensa, y es todo un sistema químico completamente sorprendente, que nos demuestra que la evolución química no es aislada, sino que es el resultado de la interacción de distintos individuos, por muy distintos que se vean, por muy distintos que luzcan. Entonces, ¿las plantas pueden comunicarse? Sí. ¿Lo hacen hablando? Definitivamente no. eh, la forma en la que se comunican son mediante sustancias químicas, ¿no? Se alertan entre ellas. Por ejemplo, hay algunas plantas que producen sustancias químicas de defensa contra herbívoros, ¿no? Y mientras, digamos, las plantas de una zona son atacadas por algunos insectos o por algunos otros animales herbívoros, emanan unas sustancias volátiles que alertan a las plantas que están más alejadas de que empiecen a producir ya esta sustancia química que es tóxica para los insectos herbívoros. Entonces, cuando ya la plaga llega a la zona donde están las plantas ya alertadas, estas no pueden comerlas, no pueden consumirlas y mueren por la toxicidad generada a partir de la planta. Es sumamente interesante. Claro, pero Ajá. Esa es la forma en la que se comunican. Uno pensaría que las plantas no tienen o sea, no tienen ningún tipo de comunicación. ¿Qué dirán los veganos ahora? O sea, no. No, todo lo contrario. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, tenía una de mis mejores amigas del colegio, ella le tenía pánico a las plantas. Y yo le decía, ¿pero por qué? Mira, cógelas, son hermosas, ¿no? Y luego cuando yo ya he ido aprendiendo más sobre estas y la forma en la que comunican, la forma en la que se defienden, digo, tenía razón en tenerles miedo porque son realmente de terror. Entonces, mi mamá siempre me dice, no las toques, no les gustan que les toques, no les toques, no les maltrates, ¿no? Porque tienen, incluso, hay una rama que ahora que está despertando bastante dentro de la biología, que es la neurobiología vegetal, ¿no? Que es justamente se encarga de estudiar las conexiones dentro de la planta como individuo y como comunidad, ¿no? Las conexiones entre ellas. Y tienen 15 o 20 veces, o 15 o 20 sentidos más que nosotros, ¿no? La percepción de las plantas es increíble, pero es que no debe ser sorprendente porque estamos hablando de un organismo vivo que tiene millones de años de evolución. Exacto. Que sobrevive a pesar de todas las circunstancias del mal tiempo, sobrevive a pesar de nuestra intromisión en los ecosistemas naturales. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Lo hace porque tiene toda esta maquinaria detrás, ¿no? O sea, que no, en realidad no debería sorprendernos. Sí, pues, es rata esa. Yo la verdad, la única planta a la que le tuve miedo en algún momento fue estas chiquitas, ¿no? Estas que comían moscas, ¿no? Porque las carnívoras. vendían en algún momento, me acuerdo de mi infancia, vendían, ¿no? En tu maceta y la podías tener en tu casa. Sí. ¿No? Y yo me quedaba viendo esperando que se pose una mosca que nunca se posaba, ¿no? Pero más zapas las moscas. Aisa, yo te quería preguntar, bueno, sí, quería preguntar sobre el CBD y el THC, porque, claro, son los dos más famosos, pues, ¿no? Del cannabis, de la marihuana. Y el tema es que aparentemente, ¿no? Vemos que el THC es el problemático, ¿no? Es el que más tiene la mala fama, ¿no? Y el CBD es como que el tranquilo, el hermano bueno del... ¿no? Son como dos hermanos, uno es problemático y el otro tiene buena conducta, ¿no? Una cosa así, lo veo. Y uno de los
problemas y temas que siempre he escuchado acerca, por ejemplo, de los productos de cannabis nacionales, es que obviamente el CBD aparentemente es mejor para tratar ciertos aspectos o ciertas cosas, ciertas enfermedades de repente, pero que es muy difícil separarlos y que la concentración de repente de THC que te dan en un producto nacional es muy alta, ¿no? Entonces, claro, de repente el CBD te sirve, pero terminas también volando, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Es muy difícil separarlos? ¿Es un tema de dinero? ¿Es tecnología? ¿Cuál es la razón? Sí. Ya que veníamos hablando de las plantas y que ya sabemos que tienen todo este sistema, Uy. más como una especie de una mini farmacia donde vas a encontrar cientos de químicos, ¿no? De hecho, las plantas de cannabis tienen más de 400 componentes activos, de los cuales son más de 100 los que son cannabinoides. Es decir, el THC y el CBD son solo dos. Incluso hay delta 9 THC, delta 8 THC, y así, ¿no? Está el CBN, el CBG, el CBV, etc. Entonces, la atención sobre el THC está porque es el componente psicoactivo, ¿no? Es el que te pone eufórico, que también tiene efectos muy positivos, o sea, medicinales, terapéuticos, como que es antiinflamatorio, antiemético, o sea, que te evita el vómito, es ansiolítico, entre otros, ¿no? Pero el problema con la extracción de los componentes es que es difícil separarlos. Cuando uno extrae el aceite de cannabis, es difícil separar el THC del CBD. Para separarlos necesitas de mayor inversión, porque los equipos que necesitas y los insumos que necesitas son más caros, más costosos, es una tecnología mayor. Entonces, la producción local básicamente es una producción que no discrimina entre los componentes activos al momento de hacer la extracción. Entonces, dentro de la comercialización del aceite terapéutico o cualquier otra forma terapéutica de cannabis, hay un porcentaje permitido de THC, dependiendo del país, dependiendo del lugar, ¿no? Pero claro, una producción local va a tener bastante concentración de THC, también dependiendo de la parte en la que se extraiga, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de planta sea, porque ya Kike lo dijo, no son plantas dioicas, es decir, que hay plantas que tienen las flores masculinas y hay otras plantas que tienen solo las flores femeninas. Y son en las flores femeninas en las que la concentración de THC es muchísimo mayor sobre las femeninas sin fertilizar. Entonces, ya la producción local puede tener mucho THC. Y por ahí es la importancia de hablar del tema, por ahí la importancia de generar este tipo de espacios, porque nos demuestra que es necesario mayor investigación, mayor inversión para que los beneficios terapéuticos, los beneficios medicinales del cannabis, que son realmente sorprendentes porque cada vez hay más estudios preclínicos y clínicos que los avalan, no se pierdan, sobre todo por este estigma de que el THC es peligroso. Porque claro, tiene efectos beneficiosos, pero sería lo ideal de que si es terapéutico o medicinal, su porcentaje sea menor, ¿no? Y que los efectos recaigan, esa responsabilidad terapéutica recaiga sobre el CBD o el CBN. Claro, claro. Bien. Claro. Quique, dale. ¿Qué tal? Genial, Elisa, ya que estábamos hablando de estos cannabinoides, ¿por qué nosotros tenemos un sistema de endocannabinoide? O sea, ¿por qué la palabra está en cannabinoide, cannabis? Porque viene efectivamente del cannabis, o sea, y creo que esto también podrías explicar por qué existen los riesgos que pueden llegar a tener estas adicciones o dependencia al consumir estos cannabinoides. ¿Está ligado por ahí? Sí, claro, el sistema exacto, o sea, uno dice, tenemos un sistema endocannabinoide y estamos como que, ¿qué? ¿Estamos emparentados con las plantas? ¿Somos también cannabis con piernas y brazos? ¿O qué es lo que está pasando? Lo que pasa es de que nosotros somos un sistema muy complejo que también funcionamos gracias a neurotransmisores, es decir, a químicos, ¿no? Que muchos de ellos pueden ser las neuronas, las hormonas, etcétera. Y son parte de nuestro sistema nervioso que nos conecta con otros tipos de sistemas, con otros tejidos, etcétera.
¿Por qué le pusimos a un sistema que tiene receptores y que tiene ligandos, es decir, las moléculas que se unen a los receptores para desatar esta respuesta frente a estímulos externos o internos? ¿Por qué lo llamamos cannabinoide o endocannabinoide? Lo que pasa es de que las primeras sustancias químicas cannabinoides que se conocieron fueron a partir de las plantas. Después de eso se supo que tenían un efecto en nosotros porque teníamos los receptores adecuados para que nos hagan efecto, porque si no tenemos los receptores, ¿en qué se unen estas moléculas para generarnos alguna respuesta? Simplemente no nos hace nada, pero lo tenemos. Y una vez que se descubrieron los receptores, que son el CB1 y el CB2, se descubrieron de que tenemos nuestros propios ligandos, ¿no? Nuestras propias moléculas, que ya por una cosa de asociar a las moléculas botánicas o de la planta del cannabis, le pusimos como que sistema endocannabinoide o moléculas endocannabinoides, ¿no? Por ejemplo, la anandamida es un ligando, es un neurotransmisor que muy similar al THC, que se une al receptor CB1. Por eso cuando nosotros ingerimos, no sé, hachís, marihuana, lo que ustedes deseen que tenga THC, estas moléculas, si no son muy parecidas, hacen como un twist que les permite acoplarse al receptor, en este caso el CB1, ¿no? Hay otro neurotransmisor endógeno, obviamente animal propio nuestro, que es el 2-AG. Su nombre es un poco más largo, es aranquidomilglicerol. Bueno, decir 2. Trabalenguas. Entonces, sí, el 2-AG es un neurotransmisor que se une al receptor CB2 y es digamos, el análogo animal del CBD, ¿no? Que también, entonces, cuando ingerimos el CBD, se une a qué receptor? Al CB2, ¿no? Entonces, y de hecho, no es un sistema único de los humanos, ¿no? Sino que la mayoría de los animales tiene este sistema, excepto los insectos. Una medusa tiene este sistema endocannabinoide. O sea, es un sistema... Consulta, Isa, porque es súper importante lo que estás mencionando, pero va relacionado a la pregunta que te quiero hacer. Es muy común en nuestra especie creer que poseemos cierta superioridad que nos hace especiales y diferentes, totalmente al resto de seres vivientes, ¿no? Ambos sabemos que no es así. ¿Puedes hablarnos un poco de Luca y en palabras sencillas explicar el por qué? Y en palabras sencillas, ¿por qué se cree que es el precursor, por llamarlo de alguna manera, de todos los organismos, incluyéndonos, que hoy conocemos? En realidad nosotros no somos nada exclusivos, no somos una pieza maravillosa de la naturaleza y la evolución, sino que compartimos un acervo genético, es decir, un grupo de genes que compartimos con los otros organismos, las otras especies. No necesariamente con chimpancés o bonobos, que son con los que más similitudes tenemos, sino que con plantas, con bacterias, con hongos, con otros animales, etcétera, ¿no? Y entonces cuando trazamos un árbol filogenético, que es como nuestro árbol genealógico, de todos los organismos, de todas las especies, y vamos hacia atrás, analizando la evolución de estos genes, nos encontramos en que tenemos un solo tatarabuelo, ¿no? Que es el famoso Luca, que la traducción es como que el ancestro común más antiguo del que tenemos un registro, ¿no? Y no tenía piecitos y manitos como nosotros, ¿no? Era un organismo bastante simple, unicelular, con funciones básicas, pero ya muy determinadas, que a partir del cual se fueron diferenciando otras especies o el resto de organismos que componen el árbol de la vida, que está dividido en 3 grupos, ¿no? Las arqueas, que son muy similares a las bacterias, pero son los denominados extremófilos, las bacterias y pues los eucariotas, que somos nosotros, las plantas, el resto de animales, los hongos, ¿no? Las algas. Somos eucariotas. Somos eucariotas, somos eucariontes. Entonces, el ancestro de estos 3 grupos sumamente diversos es Luca, ¿no? A partir del cual se formaron las primeras bacterias, las primeras arqueas, es decir, los primeros organismos unicelulares, a partir del cual se formaron las primeras cianobacterias,
¿no? Que fueron las que fueron dándole forma a nuestro planeta, volviéndolo habitable, mejor dicho, ¿no? Para las siguientes formas que fueron apareciendo, sí. Gracias. Perfecto, está excelente. Sí, eso es algo que siempre decimos, ¿no? O sea, hay que partir de una posición de humildad siempre para todo, Sí. ¿no? Acuerdo de cuando eras una bacteria. Sí. Claro. Me encantó eso. Aiza, yo te quería preguntar, vi el podcast, el de la cannabis con Víctor y con Adrián, y me gustó una parte donde hablaste acerca, porque en este programa también hablamos mucho de pseudociencia y tratamos de desbancar, ¿no?, estas cosas. Y me pareció, hay un comentario que tú haces sobre que las personas pueden consumir mucho tiempo cannabis, pero eso no los hace, digamos, no voy a decir, no significa que te puedan orientar correctamente sobre el uso de la cannabis, ¿no? Entonces, me gustaría si puedes repetir el comentario y explayarte un poquito porque eso es importante en un programa que justamente trata de desbancar el tema de pseudociencia, ¿no? Sí, creo que lo que dije fue algo como que el hecho de que una persona consuma muchos años durante toda su vida cannabis o marihuana o que sea fumador no lo hace un experto en el tema. Así es. Los expertos en cannabis son biólogos químicos, doctores que tienen ya un background de mucho trabajo de investigación en el tema de los cannabinoides, ¿no? Y que lo hacen sin ese sesgo, sin ese prejuicio, y sobre todo no es que se estén entreteniendo todo el tiempo en el laboratorio, ¿no? Sino que lo hacen con bastante seriedad. Entonces, ¿qué es lo que te hace un experto? Te hace justamente estudiar el tema, investigar el tema. De hecho, es que es un tema bastante nuevo. De hecho, hace 30 años recién empezaban las primeras investigaciones sobre los cannabinoides y el interés mostrado en estos, ¿no? Y los científicos que muy seriamente estudiaban el tema eran vistos con recelo, eran vistos como que la oveja negra de la ciencia, de la investigación, ¿no? Los hippies, los rastafaris que por ahí Daniel mencionó en algún momento. Pero en realidad, ahora el interés es cada vez mayor porque necesitamos que haya evidencia científica que dé soporte a todos los beneficios y al uso y a la prescripción del cannabis. Entonces puede ser que una persona te diga, bueno, mira, yo consumo cannabis porque tengo fibromialgia y me ayuda muchísimo con los dolores, ¿ya? Y de repente, mira, lo hago o fumo una pipa o en la mañana y otra en la noche, ¿no? Pero esa persona no tiene ninguna autoridad para decirte a ti que porque tienes de repente ataques de epilepsia deberías hacer lo mismo. Quien te lo dice es un médico y por eso es que necesitamos también que más profesionales médicos se interesen por el tema porque es necesario que tenga una prescripción. Y esta prescripción es necesaria porque tenemos lo que se llama dosis terapéutica, que es la dosis exacta que necesita un paciente para cumplir el objetivo de su tratamiento, ¿no? Para obtener la cura o llevar el tratamiento de alguna enfermedad, ¿no? Que puede ser cuántos miligramos de CBD necesitas al día y divididos en qué tiempos, ¿no? O en qué momentos, ¿no? Que va a ser distinto para cada uno de nosotros dependiendo del problema que estemos atravesando. Entonces, eso, ¿no? O sea, que seas un consumidor por más de 20 años o 30 años no te hace un experto en el tema. Incluso que en el cannabis recreacional las experiencias son muy distintas, ¿no? Los efectos del cannabis, de la marihuana, no son los mismos en mí que en Quique o que en Daniel o en que Jesús, ¿no? Entonces, yo quiero, sí, o sea, yo quería hacer una analogía de repente más al deporte, ¿no? O sea, alguien que va al gimnasio o hace deporte toda su vida, eso no te convierte en un entrenador personal, te convierte simplemente en una persona con experiencia en el tema y punto, ¿no? O sea, cada persona es distinta, ¿no? Hay gente que hace deporte y termina siendo dietista, ¿no? Claro. Y no tiene absolutamente nada que ver y eso es peligroso porque obviamente las dietas son distintas para cada uno, ¿no? Entonces, sí, a mí, gracias a Isa, porque creo que eso que has dicho es bien importante, ¿no? Hay muchas personas que creen que estamos hablando, ¿no? Estamos soltando ideas al aire de manera, o sea, sin ningún tipo de sustento y es importante saber de que existen profesionales de la salud que están abogados a investigar este tema y son los más adecuados para recetarte y para darte un tratamiento si ellos ven necesario con esto, con CBD, ¿no? Por ejemplo, con cannabis, ¿no? Eso, sí. Claro, eso. y de ahí
también la importancia de ir rompiendo los estigmas y el tabú, ¿no? Que incluso dentro del ámbito académico es muy notorio y está muy presente, ¿no? Ya sea como estudiante de maestría, como estudiante de doctorado, como investigador, si empiezas a hablar del cannabis, ya te ven un poco como que, ¿y de dónde viene ese interés, no? Ya, como que ya entran a la chacota, que bueno, que es una forma de disfrazar el prejuicio, ¿no? Y entonces, la importancia es hablar, o sea, la marihuana, el cannabis, es la droga que más se consume a nivel mundial, ¿no? Es la que más se produce, es la que más se consume, y esa es la que ni siquiera, o sea, hace un rato estaba hablando justamente del tema, ¿no? Que su producción está en casi todos los países, porque es sumamente fácil cuidarla, sembrarla y producir tu propia marihuana, ¿no? Incluso en los países ya más desarrollados, las técnicas para el cultivo en interiores de la marihuana son cada vez mejores, hay variedades, ¿no? Que por ejemplo, la viuda blanca, que es una variedad de cannabis que tiene una concentración altísima de THC, ¿no? Entonces, estos son científicos, pero que realmente de corazón, de repente no por título, pero imagínate las personas que todo el tiempo están haciendo ahí mejoramiento genético del cannabis sin un título universitario, ¿no? Entonces, la importancia es hablar, porque no hablarlo no elimina la realidad, ¿no? Exacto. O hablar con prejuicios o con tabús no la disimula, no la hace menos real. Entonces, entonces la importancia de hablar del tema no es solo para hablar de un consumo responsable, ¿no? Porque la mayoría de personas, muchísimas personas en algún momento de su vida, ya sea por curiosidad, aunque sea solo una vez, han tenido alguna cercanía con la marihuana, sino también está en la incidencia que puede tener, los efectos que puede tener esta comunicación abierta en los círculos académicos para que se promueva la investigación en el cannabis, ¿no? Hablando justo de los medicamentos y los laboratorios, tú hablabas en una entrevista o en un post, en un video, acerca de las enfermedades infecciosas desatendidas. Son aquellas que no la padecen muchas personas, ¿no? Y por lo tanto, la industria en realidad no se dedica a investigar mucho porque no les es rentable, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿qué tan ético es actuar de esa manera? ¿No sería más equilibrado que con el dinero que se gana con los medicamentos más comerciales sirvan para destinar un fondo o una parte de su utilidad para investigar aquellas enfermedades desatendidas? ¿Qué opinas al respecto? Sí, me llama la atención, Daniel, porque parece que sí me he estado investigando y haciendo seguimiento. Creo que... Muchas gracias por ver los videos. Es un trabajo de investigación que tenemos que hacer, así que... Sí, ya me di cuenta. Sí, bueno, de hecho, no, la industria farmacéutica es una de las industrias que más dinero genera a nivel mundial, ¿no? Después de la industria de las drogas y de las armas, ¿no? Se le sigue la industria farmacéutica. Y son sumas millonarias que la verdad que no puedo ni repetir porque ni idea de tantos numeritos en mi cabeza, ¿no? Entonces, esta industria se mantiene gracias a que se enfoca en estudiar y en comercializar medicamentos que están hechos para los problemas que sufre la mayoría de la población. Diabetes, hipertensión. ¿Quién no tiene hipertensión? Cientos de medicamentos que hay para la hipertensión. A partir ya de cierta edad, a partir de los 30 ya empezamos con los salpitos en el pecho. Entonces, claro, una de las... ¿Qué tan ético es? Pues yo no le veo nada de ético porque incluso estos tienen tanto poder que son capaces de manipular o de pagar a muchos científicos de dudosa reputación, ¿no? Para que avalen incluso algún tipo de estudios que ni siquiera son muy fiables, que digamos, ¿no? Entonces hay que andar siempre muy despiertos y toda información que obtengamos debe ser siempre analizada y la forma de poder conseguir eso es justamente promoviendo el pensamiento crítico y científico, ¿no? Entonces, dinero para las enfermedades, para estudiar las enfermedades y los tratamientos de este tipo de enfermedades desatendidas, infecciosas desatendidas, hay. Los equipos hay, pero justamente son desatendidas porque afectan a un número muy limitado de la población y generalmente son a una población cuyos recursos económicos son muy bajos, entonces su poder adquisitivo no les permite
comprar la medicina que pueda ser elaborada por estas grandes farmacéuticas o estas, sí, por estas farmacéuticas, ¿no? Por parte de la industria. Entonces, no le prestan atención, ¿no? Entonces, y tenemos un montón, son más de 200, 300 enfermedades infecciosas desatendidas, ¿no? Pero con casos, algunas con casos de 1 en 1.000.000 o algo así, ¿no? Pero sí. y también están las enfermedades endémicas. Nosotros somos zona endémica para muchísimas enfermedades, ¿no? Yo ahora mismo trabajo con leishmaniasis, ¿no? Que es la conocida como UTA, ¿no? Es una enfermedad desatendida. Estuve trabajando con la enfermedad de Chagas, también un mal de Chagas, ¿no? Nadie le presta atención a esas enfermedades, ¿no? Pero son parte de nosotros, es una endemia. Así es, interesante. Bueno, Genial, Eiza. La verdad que me agrada mucho que estés aquí, que te hayamos invitado, que hayas aceptado. Bueno, voy a cerrar la ronda de preguntas, pero por lo mismo que te decía, bueno, a la audiencia o mis compañeros les cuento que nosotros somos colegas de la misma facultad. Tú estudiaste biología, yo estudié biología pesquera. Incluso me parece que tú ingresaste en 2019 y egresaste en 2014, ¿no? Igual que yo. Sí. Perdón, 2010 y 2014. Ajá. Sí, 2010 y 2014. Y bueno, y no sé si a ti también te pasó que cuando egresamos, dijimos, ¿y ahora qué? ¿A qué me voy a dedicar? O quiero estudiar esto, pero también lo otro. Me gusta todo, o me gusta, pero no me decido a qué. Y poco a poco fuiste descubriendo que lo que te gustaba era aprender y manifestar ese contenido amplio a la sociedad, al público. ¿Qué le dirías a un estudiante de biología que se encuentra en la misma situación? Inclinarse por la divulgación, ¿cómo es el camino que ha sido para ti? Si es que es su deseo o uno lo descubre y está por descubrirlo. Esa chispa de la divulgación. Mira, Quique, yo tengo algo que yo soy de la idea de que no importa cuál sea tu profesión o lo que hagas, tienes que tener un impacto en tu comunidad, tienes que ser beneficioso para tu sociedad, ¿no? Y si somos profesionales de cualquier rama, con mayor razón aún, porque estamos en la capacidad de poder resolver o intentar resolver los problemas que ya además está de mencionarlo, ¿no? Que tenemos como humanidad y nuestro futuro. Entonces, como tú dices, uno sale de la carrera, sobre todo si estudia biología general, que vemos plantas, bacterias, animales, todo, y decimos, ¿qué hago? Porque todo te parece tan genial, todo te gusta tanto, que yo también me he visto en esa situación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, yo en algún momento me di cuenta de que lo que más quería era aportar de alguna forma, ya sea con en el caso de tratamientos para enfermedades o en seguridad alimentaria, pero tenía que aportar de alguna forma. Y también tenemos que reconocer que una de las formas de aportar a tu comunidad o a tu sociedad es educar, ¿no? Por eso la gran labor de los maestros, ¿no? De los profesores. Y para educar necesitas tener ese cariño por transmitir, por explicar lo que te gusta, lo que te apasiona. Y cuando educas no solo estás generando conocimientos o diciendo de memoria algunos datos interesantes que aprendiste, sino que también estás transmitiendo esa pasión. En este caso, por las ciencias, por la biología, ¿no? Y por alguna rama de biología, tal vez, ¿no? Entonces, yo le diría a cualquier persona que está interesada en la divulgación que lo intente, que al comienzo de repente puede no salir muy bien, pero cuando algo te gusta mucho y empiezas a hacerlo de forma regular, vas mejorando, vas aprendiendo, y al final todo es así un aprendizaje constante, y que lo disfrute mucho. Sí, eso. Genial, Eiza. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que dices ahora, por el contenido que has estado divulgando en estos minutos con nosotros y ha sido muy productivo, de verdad. Gracias y bueno, eso, esperemos tenerte en otra oportunidad, estoy seguro que sí. Y bueno, seguir por más divulgación, todos y todas, aquí presentes. Sí. gracias. Muchas gracias, Quique, Daniel, Arturo, por la invitación, por el espacio.
y espero que se repita. Ha sido muy, muy agradable conversar con ustedes. Gracias a ti, Aisha. Muchas gracias. Gracias, Aisha. Bueno, nos quedamos solitos. Sí. Me despido. No, ya nos pasamos, como siempre, cuando tenemos invitados nos pasamos el tiempo. Sí, sorry. Demasiado. Bueno, me despido hasta el próximo miércoles y espero que el programa haya sido instructivo y que les haya servido de algo. Igual preguntas, por favor, al inbox, a correo, en cualquier medio que siempre le vamos a responder. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Cuídense mucho. Sí, hasta luego a todos. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema que en el transcurso de los días lo vamos a revelar. Y bueno, eso, espero que haya sido de su agrado esta noche. Ya nos vemos. Bueno, yo estoy cerrando el programa. Igual, algunas cosas que me quedaron en la cabeza y creo que es el resumen del programa es hay que hablar de estos temas, porque eso no hablar de los temas, ignorarlos no los desaparece. 2, hay que apoyarse en un profesional de la salud, un médico, en este caso, si se va a seguir una terapia, no en un charlatán, no en una persona que tiene mucho tiempo de repente consumiendo, no lo convierte en un profesional de la salud. Entonces, eso. Y tercero, agradecer a la Sociedad Humanista del Perú y a Nacional TV Perú. Muchas gracias, nos vemos el siguiente miércoles en esta nueva cuarentena y con un tema también, como dice Kike, ahí, por ahí de la cuarentena. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente miércoles. Chao.